Aquí nos mandan un recado, Rafael. Sí, Héctor. Román Telles Camacho de Magdalena Contreras, 80 años. Están hablando puras mentiras, el señor Serrano y el señor que comenta cine, porque las películas de Tintán duraban una semana y media en cartelera, específicamente en el Cine Orfeón, mientras que en el Cine Teatro Roble tenía en exhibición todas las películas de Cantinflas durante 3 o 4 meses. ¿De dónde sacan eso de que Tintán ganaba carretadas de dinero? Él ganaba poco. No, él no. La empresa. Sí, exactamente. Sí, los productores, que eran Mier y Brooks, eran los productores de las principales películas de Tintán. O sea, en efecto, o sea, Cantinflas tenía un cartel mucho mayor y por eso sus películas se estrenaban en cines como El Roble y en efecto duraban más tiempo en cartelera. Bueno, ya no vayamos muy lejos. Ahora los DVDs los más caros son los de Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Pero él Pero, hacía una película por año. Además, pero son malas. sí, a mí, yo creo que Cantinflas hasta los años 50, el circo, el bombero atómico, yo creo que hasta ahí son las que realmente valen la pena. Ahí está el detalle, por supuesto. Pero ya cuando empieza, si yo fuera diputado, y ya todos los personajes que empezó a hacer, que eran regañones, moralistas, no eran terribles, eran películas muy, muy feas. Y en cambio Tintán en ese momento, cuando Cantinflas empieza a hacer ese tipo de películas, Tintán estaba en la cumbre haciendo películas como El Ceniciento, por ejemplo, ¿no? El Revoltoso, El Rey del Barrio. Y sí, en efecto, el Cine Orfeón era donde estrenaban las películas de Tintán, pero hay una cosa que a diferencia con las películas de Cantinflas, que las películas de Tintán después empezaban a dar vueltas en los cines de segunda y tercera corrida, o en programas dobles y triples. Entonces ganaban muchísimo. Bueno, todos no somos mentirosos. No, Pues es que la discusión será siempre quién es el mejor cómico de México. Yo insisto en que Tintán. Y mucha gente me contradice y hasta se enoja que Cantinflas. pues lo que pasa es que Tintán era el más completo, o sea, Tintán bailaba, actuaba muy bien, Improvisaba. improvisaba, y además sus películas, de verdad a la distancia uno las puede ver y sí, son mucho mejores. Y Cantinflas parece hipócrita, finge un personaje que no es real. Sí. Y el otro representaba a la gente de su barrio, de su colonia. El otro día vi una cosa que evidentemente se fusiló Cantinflas de Chaplin, que es cuando le quitan, develan una estatua en la película Luces de la Ciudad y que está Chaplin dormido en los brazos de la estatua. Cantinflas hace lo mismo en una película como de 10 años después. No sé si recuerdes eso. Sí, claro que sí, y de hecho muchas de sus películas eran copias de la de Chaplin. El circo, por ejemplo, Cantinflas, era la que tiene ahí en el circo es una copia de la película de Chaplin, totalmente. Sí, no, la verdad es que sí, o sea, él sí tenía como esta idea de copiar, porque en realidad el personaje de Cantinflas no daba para más. O sea, era un personaje que era como muy encerrado en sí mismo, muy cuadrado, ¿no? Y por eso de ahí que tuviera casi siempre actores como Andrés Soler, como Ángel Garaza, Agustín Isunza, Mantequilla, que lo apoyaran. Y Tintán podía tener a muchos de estos personajes, pero él por el contrario, Tintán les daba mucha oportunidad de lucimiento. Pues el caso de Vitola, Tintán, Tuntún, Bol Rubinsky, José Ortega el Sapo, Pedro de Aguillón, o sea, todos ellos tenían esta oportunidad que les daba Tintán, pero esos sí eran historias más originales, ¿no? Que normalmente eran parodias de cuentos clásicos o de otro tipo incluso de cintas, pero eran muy ingeniosas. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Pues Héctor, precisamente hablando de todos estos personajes populares, hace 26 años falleció un cineasta que a mí me parece de los mejores que hubo y que nunca, o sea, en realidad nunca lo
lo valorizaron, se llama José Estrada, y que precisamente él hizo todo este retrato de personajes populares y rescates de las calles, particularmente de las del centro histórico de la Ciudad de México. Él hizo Para servir a usted, que fue el primer protagónico de Héctor Suárez, Los Cacos, El Profeta Mimí, Cayó de la Gloria el Diablo, que es una película que a mí me gusta mucho, con Ignacio López Tarso. También le llamaban el perro, ¿verdad? El perro Estrada, porque le decían el perro porque él estuvo en las cuestiones sindicales y era muy, defendía mucho los derechos de los trabajadores, por eso le decían el perro. Cuando yo veo esas películas viejas en la tele, porque trato de verlas, pero pues es que se necesita mucha suerte, exhiben puras porquerías, pero me quejo de que los directores y los fotógrafos que tomaron esas películas viejas no nos mostraban más ciudad. Eso. Que es un contraste terrible con la modernidad. Sí, exactamente. Fíjate que particularmente por eso me gustan estas películas del perro Estrada, porque ahí sí se ve mucho la ciudad. Por ejemplo, en El Profeta Mimí, toda esta parte de Santo Domingo, la calle esa de Lazarín del Torno, creo que se llama, esa como calle cerrada que está ahí, atrás de Santo Domingo, a un costado de Santo Domingo, se aprecia muy bien. En Cayó de la Gloria el Diablo, pues es un rescate de toda la zona centro de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Se ve el Telesistema Mexicano, Televisa, que estaba, donde está Televisa, Chapultepec, y sobre todo muchas calles de la zona centro, y además es la única película en donde se escucha el reloj de la Torre Latino. Caray. Bueno, antes que te vayas, nada más te quiero decir, acabo de ver la película que a mí me parece la mejor del cine mexicano, por todo, El esqueleto de la señora Morales. Sí, esa es una película realmente fascinante, escrita por Luis Alcoriza, que después dirigiría Tlayucan, Tiburoneros, y la dirige Rogelio A. González, que fue director de Pedro Infante y guionista de las películas de Pedro Infante. Sí, además Arturo de Córdoba y Amparo Rivelles hacen una pareja fuera de serie, y ya no digamos todos los actores de apoyo que están ahí, ¿no? Como Luis Aragón, que es el cuñado, ¿no? O Antonio Bravo, el sacerdote, sensacional. Es un peliculón. La recomiendo mucho para quienes estén decepcionados del cine moderno. El esqueleto de la señora Morales. Y yo creo que lo dejamos para el lunes, lo que quede. Claro que sí, Héctor, por supuesto, nos hablamos el próximo